Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, pues el día de hoy vamos a dar una transmisión, vamos a dar una sesión donde vamos a hablar sobre neuropatías de compresión nerviosa en el miembro superior. Vamos a ver estas enfermedades, estas lesiones que se originan sobre todo en el sistema nervioso periférico, porque pues hay alguna estructura que la está comprimiendo y está causando problemas nerviosos. ¿Esto con qué fin? Pues justamente el fin de semana, el domingo, vamos a tener el taller de valoración y tratamiento integral de lesiones de todo el miembro superior. Vamos a ver lesiones un poco cervical, un poco de hombro, pero sobre todo nos vamos a enfocar más en codo, en mano, en muñeca, en dedos. Vamos a ver todas las lesiones óseas, articulares, musculares, tendinosas, ligamentarias, nerviosas, que pueden afectar todo el brazo, sale todo el miembro superior. Si tú quieres más informes del taller del domingo, mándanos un mensajito, escríbenos un comentario o aquí te vamos a dejar un enlace de WhatsApp. Simplemente le das clic en el enlace y te va a mandar a WhatsApp y te mandamos toda la información. Para que conozcas un poquito más de lo que veremos el domingo, pues vamos a tener la sesión de hoy. Cualquier duda, pregunta que vayas teniendo sobre la sesión de hoy, pues escríbenos en los comentarios y las respondemos al final. Ya te las mandamos de forma personal, ¿sale? Bueno, recuerda que el taller va a ser el domingo 24, ya es este domingo. Si es un horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Si tú no lo puedes ver en vivo porque ese día no puedes, porque trabajas, tienes pacientes, cualquier situación, no te preocupes, lo puedes ver de forma pregrabada, tanto más tarde como cualquier otro día. Para que no te preocupes por esa parte, por si el día domingo no puedes estar. Bueno, aquí como vemos en la imagen prácticamente tenemos el recorrido de los diferentes nervios que abarcan el miembro superior. Aquí prácticamente por aquí estaría la cabeza de la persona, su cuello, ¿no? Entonces, desde la zona cervical tenemos diferentes raíces, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7. Incluso tenemos hasta C8, o sea, la zona cervical son 7 vértebras, pero tenemos 8 nervios. Entonces, estos nervios cervicales conforman prácticamente lo que se conoce como el plexo braquial. Son de diferentes ramas que van formando troncos, ramificaciones y al final terminan en nervios terminales. Estos nervios pues, llevan información desde nuestro cerebro hacia nuestro brazo. Información sensitiva para percibir el frío, el calor, la temperatura, texturas, presiones y también envía información motora para que podamos hacer movimientos, movilizaciones, movimientos de prensión, de extensión y demás movimientos de todo el brazo. Entonces, como vemos, es un recorrido complejo lo que hacen los nervios. Entonces, el nervio al final de cuentas es como si fuera un cable, como una manguera. Fíjense que la manguera va conduciendo agua y si tú pisas la manguera, pues ya no va a transcurrir bien el agua, ya se va a atorar. Entonces, las neuropatías por compresión son lo mismo. Se va comprimiendo el nervio porque algo lo está apachurrando, alguna estructura que está alrededor del nervio. Puede ser un hueso, un tendón, un ligamento, un músculo, un golpe, una contusión. Algo está haciendo que se inflame, que se comprima. Entonces el nervio va a empezar a causar inflamación. Y la inflamación se va a generar en isquemia. Y la isquemia pues va a generar degeneración del nervio. Entonces el nervio va a quedar dañado y ya no va a hacer su conducción de forma correcta. Y se te va a sentir como calambres, adormecimiento, falta de fuerza, hormigueo, parestesias, cosas raras en tu brazo que son síntomas sensitivos sobre todo, ¿sale? Entonces, como vemos, tenemos la zona cervical, tenemos todas las diferentes ramas principales, ahí se ven troncos y demás, aquí tenemos todo el plexo braquial, pasa por debajo de la clavícula, pasa hacia la zona cervical, y de aquí se empiezan a formar diferentes nervios terminales, y al final termina todo en la zona de los dedos de las manos, ¿sale? Entonces, esto es el macro, es el grande, es como está constituido el sistema nervioso periférico del brazo en general, ¿sale? Y aquí tenemos el micro, o sea, es decir, en pequeño cómo se ve esto. Tenemos nuestro nervio que está pues rodeado por un tejido conectivo que aquí se llama perineuro. Tenemos el nervio a su vez tiene arterias y tiene venas como cualquier otro tejido del cuerpo para facilitar su irrigación. Entonces, y el nervio a su vez está formado por diferentes fascículos y por diferentes nervios, como se ve en el esquema. Entonces, esta es la estructura de un nervio prácticamente. Y, por ejemplo, imagínate, si tú empiezas a comprimir esto con alguna zona, con algún tejido, alguna contractura, por apachurrarlo, por algo constante, pues estas estructuras se van a dañar. Se va a dañar el nervio, el perineuro, el tejido conectivo de alrededor, la parte arterial, la parte venosa.
y todo en conjunto va a empezar a tener un funcionamiento más dañino, no tan eficiente. Y lo peor de todo es que, por ejemplo, una compresión nerviosa puede ser transitoria o puede ser crónica, ¿no? Por ejemplo, yo si te apachurro ahora aquí a nivel del túnel del carpo, pues eso es transitorio. Si te lo apachurro a lo mejor 5 minutos, ya vas a empezar a sentir que se te hormiguea la mano, que se te duerme, como que algo raro. Pero, por ejemplo, una persona que está con las manos así, a lo mejor con el mouse, que está utilizando el mouse todo el tiempo pues sí, en compresión, o sea, el túnel del carpo se está comprimiendo. Y eso durante meses o años, pues obviamente va a generar una lesión crónica. Entonces no es lo mismo una lesión transitoria, algo crónico, porque algo transitorio es muy fácil de que se recupere. Y algo crónico, probablemente el nervio ya está tan dañado, tan inflamado, tan degeneradas sus capas, que ya no se va a recuperar. Un ejemplo claro de esto es, por ejemplo, cuando las personas las operan de túnel del carpo. Te operan del túnel del carpo porque se te adormece la mano. Liberan la banda, la recortan, el nervio se libera. Pero a lo mejor si tú ya tuviste túnel del carpo durante años, la vaina de mielina, el tejido conectivo que recubre el nervio ya está muy dañado. Entonces te operan, pero no se te va a quitar inmediatamente. Vas a sentir, híjole, que todavía te molesta por un tiempo. Entonces el nervio tiene que recuperar, volver a mielinizar el nervio. Y probablemente no lo va a mielinizar al 100. O sea, puede que sí, puede que no. Entonces por eso que los pacientes de túnel del carpo, después de que se operan, pues todavía tienen con los problemas. Puede que no se resuelva al 100% y no cumpla sus expectativas la operación. Porque el nervio ya estuvo dañado durante mucho tiempo. A lo mejor ya liberaron el elemento que lo comprimía, pero aún así el nervio ya está dañado. Entonces a veces la cirugía no es la cura al 100%. Después necesitan terapia para facilitar la mielinización del nervio y que se vuelva a regenerar y ya quede mejor su conducción. ¿Ok? Entonces quedamos que tenemos el micro y el macro, ¿no? Del sistema nervioso prácticamente. Y aquí en este esquema se ve cómo es eso. O sea, vemos ahí exactamente, tenemos del lado más distal, tenemos prácticamente un nervio sano. Y del otro lado tenemos la parte más dañada. Entonces vemos cómo esa inflamación, esa compresión va causando que poco a poco el nervio se va dañando, se va dañando, se va dañando, se va dañando. Y hay un punto en el que ya la degeneración puede que sea tan avanzada que ya es totalmente incurable técnicamente. Porque el nervio es el tejido prácticamente del cuerpo más delicado. Te cortas la piel, sangras, se cicatriza, eso se va reemplazando, pero al final de cuentas la piel se regenera. Puede que ya no quede muy similar, queda la cicatriz, pero se va a regenerar. Un hueso te lo fractura, se rompe, se osifica, se hace el callo y se vuelve a osificar y queda hasta más fuerte que como estaba. Las arterias, las venas se cortan, se rompen y se vuelven a hacer nuevos vasos sanguíneos. Entonces muchos órganos tienen esta capacidad de autorrepararse, ¿no? Pero el sistema nervioso no es el órgano más fácil de su curación. O sea, es un tejido, como es altamente especializado, es muy delicado técnicamente. Y bueno, ahora sí ya entrando en el tema. ¿Qué es lo que puede hacer que se comprima desde la zona cervical hasta nuestros dedos? ¿Qué es lo que puede ocasionar que se comprima el sistema nervioso periférico del miembro superior? Principalmente una hernia discal. Las hernias pues es parte del disco intervertebral, es la parte de la columna que son como amortiguadores. Entonces esto le sale una hernia, un chichón. Esto es un problema de la columna, pero puede causar una compresión desde la raíz del nervio. Entonces siempre que tu paciente diga, oye, es que se me adormece el brazo, tú dices, pues es un problema del brazo. Pero no, probablemente su problema viene desde cervical porque tiene una hernia, un problema de artrosis o desgaste en el cuello, y eso condiciona que se lastime todo el brazo o que sienta esas percepciones en su mano. Entonces todos los pacientes que tengan síntomas nerviosos en mano, en brazo, en dedos, hormigueos, parestesias, falta de fuerza, no pienses que es la mano meramente. Siempre tienes que valorar zona cervical y hay varias pruebas para valorar posibles hernias. Okay. Aquí tenemos otro esquema donde vemos exactamente cómo se ve esa hernia. O sea, vemos cómo se percibe, cómo se ve. O sea, vemos que tiene está la hernia y tiene esta saliente que empieza a hacer contacto con el nervio.
y eso lo que ocasiona es que ese contacto con el nervio pues es lo que hace que se lastime, que se inflame, que se dañe. Después de las hernias tenemos otra lesión musculoesquelética que se llama el síndrome del opérculo torácico. Entonces, o desfiladero torácico también es otro nombre con el que se conoce. Esta enfermedad, esta lesión es un proceso raro, no es tan común. O más que raro es no diagnosticado, a veces no lo diagnostican. Justamente el plexo braquial, como vemos desde la imagen anterior, pasa por debajo de la clavícula, como les dije. Entonces pasa por debajo de la clavícula. ¿Y eso qué es lo que ocasiona? Que al pasar por debajo de la clavícula, pues técnicamente va a ocasionar que en pacientes que la clavícula la tengan muy pegada a la primer costilla, el plexo tiene muy poco espacio para pasar, o sea, como lo vemos aquí en esta imagen. Entonces tiene muy poco espacio para pasar y eso puede ocasionar que ahí se comprima, que haya roce, que haya fricción, o sea, porque el hueso está chocando con el nervio. Y aparte de que ahí pasan otros elementos, pasan arterias y pasan venas. Y tenemos aparte tejido muscular por encima. Aquí tenemos otra imagen, ya integrando las arterias y las venas. La arteria subclavia y la vena subclavia, técnicamente porque está por debajo de la clavícula. Tenemos el plexo braquial en color amarillo. Y vemos exactamente como todo esto pasa por debajo de la clavícula y entre la clavícula y la primer costilla. Y en el zoom pequeñito vemos en la imagen cómo pasa el nervio, las arterias y las venas. Entonces, hay pacientes que tienen una costilla extra, que tienen la clavícula muy cerrada, o sea que no, a lo mejor hay clavículas que están como, tienen un ángulo y bajan. Hay clavículas muy planas que hace que esto esté más comprimido por un traumatismo. Personas que tienen el tórax cerrado en esa posición, hipercifosis, pueden presentar ese tipo de problemas, ¿sale? Entonces se los dejo aquí para que conozcan que esto también existe. Y una lesión similar al opérculo torácico tenemos el síndrome de los escalenos. Prácticamente salen nuestros nervios desde la zona cervical y estos nervios pasan por los músculos escalenos, que tenemos 3 escalenos, anterior, medio y posterior, que son músculos que vienen desde la zona cervical hacia la primer clavícula, hasta la primer costilla y la clavícula. Entonces, como vemos ahí en el esquema, ¿qué es lo que pasa? Que técnicamente los nervios pasan por ese músculo. Entonces, si el escaleno está muy tenso, está contracturado, está fibroso, está tenso, pues va a apretar al nervio porque, híjole, a lo mejor hay pacientes que tú lo ves hasta, esto lo tienen como muy marcado, o sea, el escaleno muy marcado, que tienen la cabeza adelantada, hipercifosis, que esos pacientes que casi ni tienen cuello, entonces esos tienen mucha tensión en la zona de los escalenos, entonces pueden tener ese tipo de problemas. Igual y su sintomatología va a ser la misma, síntomas nerviosos, a lo mejor en brazos, en manos, pero el problema no está en la mano, está seguramente a lo mejor en la zona del cuello. Entonces vimos que hay hernias, opérculo torácico, síndrome de los escalenos y apenas estamos hablando del cuello. Entonces el nervio, como dije, va atravesando las diferentes estructuras, entonces en algún punto se puede comprimir. El nervio siempre tiene que estar holgado, o sea, tiene que tener un paso fácil, si no va a causar irritación. Ok, aquí tenemos otra imagen donde ya vemos como las dos cosas en conjunto, lo del opérculo torácico con el síndrome de los escalenos. Y aquí vemos que justamente tenemos nuestros escalenos en sentido longitudinal, tenemos en parte del pectoral, tenemos la clavícula, tenemos la arteria, tenemos la vena y tenemos el plexo braquial. Y vemos como todo está ahí como ahí empaquetado. Entonces, si uno de estos elementos como que no está congruente, pues sobre todo lo que va a sufrir va a ser la parte del paquete vascular nervioso técnicamente, ¿sale? Muy bien, de ahí nos vamos al codo. Se puede comprimir antes que en el codo en la axila. Pacientes que utilizan mucho tiempo las muletas y sobre todo las muletas que las usan mal, porque las muletas no se usan en la axila, se usan prácticamente, hacen contacto con la parrilla costal. No tienes que recargar la muleta en la axila, porque prácticamente pasan los nervios y eso se puede lastimar. O personas que por su trabajo tienen que hacer compresión con la zona axilar, o sea, que tengan que tener algún objeto, o sea, personas que hacen como trabajo, palancas, cosas que tengan que esforzar aquí la axila, pueden tener lesión a nivel axilar porque por aquí pasa el plexo también, pero es muy raro, ¿sale? Sobre todo en pacientes con muletas que usan mal la muleta. Y va a ser momentáneo porque generalmente usas una muleta porque te lastimaste la pierna, la rodilla, el tobillo
y eso es momentáneo, o sea, va a ser 1, 2, 3, 4 meses, medio año probablemente, no debería ser más tiempo el que uses unas muletas. Ok, sí es tiempo suficiente para lastimarte el plexo, pero no debería ser una lesión tan grave, ¿sale? Y sobre todo hay que corregir la marcha en esos pacientes que usan malas muletas. 2 dedos por debajo de la axila es la altura de la muleta, lo que debe ser lo ideal. Ok, después tenemos a nivel del codo. En el codo tenemos un ligamento que se llama el ligamento de Struthers. No sé si lo menciono bien, Struthers técnicamente. Esto estamos viendo la zona interna del codo. Entonces vemos que prácticamente del epicóndilo medial, que es esta zona, nace hacia la zona pues, proximal adyacente un ligamento, y por ahí en medio pasan nervios. ¿Sale? Vimos que pasa el nervio mediano y este tronco que da finalización al nervio radial y al ulnar. Entonces pasan por ese tunelcito. Entonces ahí también se pueden comprimir, porque aparte por encima de esto vienen un montón de músculos. O sea, vienen músculos que vienen hacia toda la zona de la epitróclea técnicamente, o el epicóndilo medial, como lo quieran mencionar. Entonces vienen todos estos músculos a la epitróclea y prácticamente lo que hacen es que van a comprimir al nervio por encima. Entonces al nivel del codo se pueden lastimar. También esta rama del ulnar también se puede lastimar por la parte externa, la parte del mediano, del radial, o sea, esos nervios que están en la proximidad del codo, en esta zona, que es por donde discurre prácticamente el paquete nervioso, se pueden lastimar ahí por un traumatismo. Entonces puede tener una compresión en esa zona. Por eso cuando te pegas en el codo es tan doloroso, porque están todos los nervios en esa zona. Ok, después del codo tenemos el síndrome del pronador redondo. El síndrome del pronador redondo, como su nombre lo dice, tenemos este músculo que se llama pronador redondo, que es el que se encarga de pronar. Cuando tenemos nuestras palmas hacia arriba y que las queremos llevar hacia abajo, ese es el músculo que hace esa acción. Viene desde la epitróclea y se inserta como en la parte anterior medial del radio, ¿sale? Justamente tiene esta función de hueso a hueso para que pueda hacer la pronación. Entonces, por aquí, en su zona, o sea, desde arriba y por aquí, va pasando el nervio mediano. Entonces, el nervio mediano pasa prácticamente por el medio del pronador redondo. Entonces, igual pasa lo mismo, o sea, el pronador redondo, si está muy tenso, muy contracturado, lo tenemos sobrecargado. O sea, personas que hacen mucha pronosupinación, o sea, por su actividad del día a día, pueden sobrecargar estos músculos, generar contracturas y comprimir al nervio. Aquí tenemos otro esquema, o sea, aquí lo que vemos es como si al pronador lo hiciéramos un poquito hacia un lado para descubrir al nervio. ¿Y qué es lo que vemos? Justamente eso, o sea, que se jala el nervio, o sea, como que tenemos el nervio mediano, pues viene aquí en esto, ahí de color amarillo, ¿sale? Entonces está muy cerca del pronador redondo. Entonces, y en este otro esquema, pues vemos diferentes variantes anatómicas. Una variante anatómica es que a lo mejor unas personas están conformadas de alguna forma y otras están de otra forma. Entonces hay personas que, como vemos en el esquema más externo, que es más o menos la mitad de las personas, el nervio pasa exactamente en medio del pronador redondo, pasa en medio del pronador. Entonces son personas que tienen mucha susceptibilidad a generar tensión y compresión en este músculo. Después tenemos la cabeza ulnar, o sea, el pronador redondo al final se divide en dos cabezas. Entonces, en la cabeza más interna, el 40% pasa por ahí. O sea, no a la mitad, sino un poquito más externo. También se puede comprimir, pero no está en la zona más de tensión. Y finalmente, el 3% de las personas no tienen la cabeza ulnar y el nervio está más libre. Entonces, ese 3% jamás van a padecer de esto porque el nervio no está prácticamente comprometido, ¿sale? Bueno, entonces, cualquier duda, pregunta que tengan, recuerden, me la pueden hacer aquí en el chat y yo las respondo después de que acabe el video, ¿sale? Después tenemos el síndrome del túnel del carpo, que ya es como lo más común, ¿no? Porque este es como el que nos dejamos guiar. Oye, llega el paciente y te dice, es que se me duerme la mano, se me adormece, me dan calambres, me hormiguea. ¿Tú qué dices? Luego, túnel del carpo. A lo mejor he usado mucha actividad con las manos, la sobrecarga, el celular, túnel del carpo, fácil, ¿no? Y ya vimos que hay un montón de lesiones antes del túnel del carpo donde se puede comprimir zona cervical, hernia discal.
Aquí en este nivel, síndrome de los escalenos, síndrome del opérculo torácico, compresión axilar, compresión a nivel del codo, compresión a nivel del pronador redondo. Entonces tenemos varios puntos susceptibles a compresión. No nada más es ahí en la mano, en el túnel del carpo. Eso es lo más común, es lo más sencillo, es lo más fácil, donde nos podemos dejar guiar. Pues realmente puede haber compresión en otras zonas. Y como lo vemos ahí en el túnel del carpo, pues tenemos los huesos del carpo, tenemos los tendones flexores, tenemos el nervio mediano, tenemos una bandaleta, el ligamento transversal. Entonces todo es un túnel, y si hay mucha presión en el túnel por sobrecarga de los tendones, el nervio se va a inflamar. Sobre todo en pacientes que usan mucho sus manos, sus dedos, es común. Como se ve ahí en la imagen, ¿sale? Hay otro síndrome que se llama síndrome de Wartenberg, síndrome de Wartenberg. Igual no sé si lo estoy pronunciando bien, un nombre medio extraño. Es una compresión del nervio radial. Sí hemos visto que tenemos pacientes con tenosinovitis de Kerbein, que es cuando tú le pides a tu paciente que haga esto y le duele. O sea, pulgar hacia adentro, flexiona los dedos y pide una lateralización de muñeca y cubital, una desviación cubital. Entonces, si a ese le presenta dolor, posiblemente tiene tenosinovitis de Kerbein, que es inflamación, pues aquí de músculo extensor y abductor del pulgar. Músculos que vienen en ese sentido, tan hacia la mano. Son los músculos que vemos aquí en color rojo y en color amarillo. Entonces, el síndrome de Wartenberg no es tenosinovitis de Kerbein, es como una complicación asociada a este síndrome. Porque tienes tu tenosinovitis. Y aparte vemos que de color azul pasan dos músculos, el extensor radial corto y el largo, que van aquí como al metacarpo del segundo y tercer dedo. O sea, vienen esos dos dedos. A este y a este. A la base del metacarpo. Entonces, en este punto, por ahí también viene nuestro nervio radial. Entonces, el nervio radial, como que ese es el síndrome de la entrecrucijada, se llama también. Porque justamente están los tendones de tenosinovitis. Viene aquí el extensor radial, corto y el largo, y pasa por ahí el nervio radial. Entonces ahí se pueden friccionar todos estos tendones porque justamente se empalman. Entonces, y por aquí viene el nervio, se empalman y va a causar compresión. A este síndrome también ya le llaman el síndrome del reloj. O sea, personas que utilizan el reloj muy apretado, o sea, justamente en esta zona, más aparte de los movimientos de mano, de dedo, pues friccionan los tejidos y se inflama parte del nervio radial superficial. Entonces vas a tener dolor, hormigueo, parestesias, hormigueo, sobre todo concentrado en la zona posterior dorso de la mano. Entonces va de la mano. Ya es un poco más distal. Este no suele ser tan grave, pero sí es causante de dolor en la zona posterior de la mano. Paciente que diga, me duele aquí, como vemos aquí están las áreas de dolor en color amarillo y azul. Me duele, y le hace las pruebas de Kerbein, a lo mejor te sale positivo. Ves que a lo mejor tiene un problema ahí con los extensores radiales. Entonces, probablemente tiene una ligera compresión del radial en la parte ya distal. Entonces, eso también existe, ya es un poco más distal, para que lo conozcan. Síndrome de Wartenberg o síndrome del reloj, compresión del nervio radial. Y después tenemos el síndrome del canal de Guyon o canal del nervio cubital, o sea, al lado del nervio carpiano, el nervio mediano, el túnel del carpo, más como hacia el dedo meñique, está el canal de Guyon. Como lo vemos aquí en el esquema con la flechita de color verde, que es el nervio cubital. Recuerda que en tu mano estos tres dedos son del nervio mediano y estos tres dedos, el del medio es como un poquito de los dos, y estos tres dedos son del nervio cubital, la parte anterior. La parte posterior es del nervio radial, pero la parte de adelante es mediano y cubital, ¿sale? Entonces, el nervio cubital pues inerva esta zona, zona hipotenar técnicamente, y la zona del nervio mediano inerva la zona tenar, que es más como el dedo gordo. Entonces también en este canal se puede haber compresión. Es más raro, pero también lo puede existir, ¿sale? Sobre todo pacientes que hacen desviación cubital, o sea que hace mucho movimiento como de hacer esto. ¿Por qué? Porque va a generar tensión en esa zona. Al hacer esto, aquí se comprime un poco el canal. Y bueno, aquí tenemos compresiones nerviosas periféricas del miembro superior. Tenemos hernias, opérculo torácico, síndrome de los escalenos, compresión axilar, tenemos compresión a nivel del codo, tenemos compresión del síndrome del pronador redondo, tenemos canal de Guyon, túnel del carpo, síndrome del reloj. Entonces tenemos varios puntos de compresión nerviosa. Recordemos, en nuestra mano
El bíceps es parte del nervio musculocutáneo. El deltoides es el nervio axilar. Tríceps y toda la parte exterior del antebrazo y la parte dorsal de la mano es radial. La parte del antebrazo es mediano. Y la parte de la palma, estos tres dedos es mediano igual. Y estos tres dedos es cubital. Aquí también hay un poco de cubital. En el borde, pues, borde cubital, exactamente. Entonces, este tipo de lesiones necesitan un tratamiento multidisciplinar. O sea, hay que ver la lesión, la causa, la patología. Pero, a grosso modo, una técnica muy efectiva son los tratamientos con neurodinamia. La neurodinamia es la movilización del sistema nervioso periférico. Esto era un dogma. Decías, oye, yo puedo mover todo, pero no puedo mover los nervios. O sea, mover un nervio, el nervio no tiene contractibilidad, no tiene expansibilidad, no se puede mover. Pero vieron que ciertos movimientos, eso antes se creía, o sea, tú sí puedes mover los músculos, los tendones, los ligamentos, pero el sistema nervioso no es como un tejido que podamos tratar como nosotros como fisioterapeutas, como rehabilitadores, sobre todo con técnicas manuales. Y se vio que esto realmente no es así. Realmente con ciertas posiciones colocadas de forma adecuada podemos de alguna forma como abordar, posicionar el nervio de tal forma que lo pongamos un poco en tensión para el nervio trabaja como una cuerda. O sea, cuando tú lo estiras de un lado se mueve el otro, tun, tun, tun. Entonces esa cuerda, si tú la movilizas, pues puede discurrir, movilizarse a través de las estructuras, porque si el nervio no se mueve, pues aquí en las estructuras se va a quedar atorado. Se va a empezar a generar microfibrosis, adherencias y se va a empezar a comprimir e inflamar. En cambio, el nervio tiene que estar móvil, discurrir por los trayectos, por las zonas óseas por donde atraviesa, para que no se genere compresión. Cuando hay atoramiento es cuando causa problemas y estos síntomas nerviosos. Pero la neurodinamia justamente lo que busca es eso, poner cierta tensión, ciertas técnicas para que el nervio se facilite. Y eso lo vamos a ver a profundidad en el curso del domingo, ¿sale? Y ahorita, brevemente, pues hay, como vieron, hay algunas posiciones donde justamente buscamos poner en tensión el recorrido del nervio, o sea, buscar de qué forma podemos posicionar a los músculos, a los tejidos para que el nervio se ponga en una posición de tensión y de ahí poder trabajarlo, ¿sale? Muy bien, cualquier pregunta, duda que tengas, escríbeme en el chat y la vamos respondiendo de forma posterior, ¿sale? Espero que todos se puedan inscribir al curso del domingo. Esta es la primera vez que damos este taller. Hemos dado taller de lesiones de hombro y taller de lesiones de mano, pero nunca lo hemos integrado todo y aquí vamos a ver incluso hasta lesiones de codo y un poco de cervical. Entonces va a ser un curso muy completo, porque si tú dices, bueno, toma el de hombro, toma el de codo, pero aquí vamos a ver todo. Entonces vamos a ver tratamientos con técnicas manuales, con equipos de fisioterapia, con son agentes físicos, con ejercicio terapéutico. Vamos a ver la parte de valoración clínica, valoración ortopédica, valoración funcional, valoración por medio de radiografía, un pronóstico y para que todo lo puedas integrar, ¿sale? Vamos a hacer un repaso de anatomía por si ahorita en algún concepto te perdiste. Es que no me sé todos los músculos, no me sé todos los huesos. Vamos a hacer un repaso rápido de anatomía. Y vamos a ver lesiones. Después de lesiones ya vemos todos los tratamientos, ¿sale? Entonces espero que los veamos el domingo. Un gusto haber estado el día de hoy aquí con ustedes. Y nos vemos el domingo con los que se inscriban, ¿sale?